Una mujer rechazada por una única razón nunca podría tener hijos. Descartada como algo roto, Elizabeth pensó que su vida había terminado. Pero el destino tenía otros planes. Planes escritos con sangre, coraje y un vínculo inesperado con un vaquero herido. ¿Y si aquello que la hacía sentir inútil fuera precisamente lo que la llevaría al amor verdadero? La lección: a veces, lo que parece tu mayor defecto se convierte en tu mayor bendición. Aquí contamos historias del salvaje oeste, historias de vaqueros, amor, familia y la compasión que define a la humanidad. Si te gustan las historias con significado, por favor, dale a me gusta, comenta, comparte y suscríbete. Este contenido fue cuidadosamente investigado, desarrollado y editado manualmente por nuestro equipo. Lo hacemos para ofrecer historias significativas con valiosas lecciones de vida. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. El sol sobre la estación de Socorro era un martillo despiadado sobre un yunque de acero. Elizabeth permanecía inmóvil en el andén. Sus nudillos estaban blancos de tanto apretar su único bolso. El tren que la había traído ya se alejaba resoplando. Su humo era una mancha oscura contra el cielo brillante. Un adiós final a todas sus esperanzas. Estaba completamente sola. Las demás personas tenían lugares a donde ir, gente a la que saludar. Unos rancheros cargaban provisiones. Una familia se abrazaba y reía. Un hombre con traje caminaba con decisión hacia el pueblo. Nadie le dirigió ni una sola mirada. Se sentía como si fuera invisible, lo que quizás era una bendición. Hace 3 días, era una novia llena de una silenciosa esperanza. Sus padres habían fallecido hacía 2 años y sus parientes le dejaron claro que no había lugar para ella. El único trabajo de maestra que podría haber conseguido fue para una prima del jefe. Desesperada, respondió a un anuncio en el periódico. Un ranchero llamado Samuel Hartwick buscaba esposa. Él le envió el dinero del pasaje y ella hizo el largo viaje hacia el oeste. Su corazón estaba dividido entre el miedo y un atisbo de esperanza. Se casaron a las pocas horas de su llegada. El matrimonio se deshizo con la misma rapidez. Necesito hijos, le había dicho Samuel, con el rostro duro como una roca. El doctor dice que eres estéril. Pagué por una esposa que pudiera darme una familia. Elizabeth intentó explicar que nunca lo supo. No importa, había dicho él, el trato se cancela. La despidió sin pensar ni un segundo a dónde iría. El doctor de Silver Springs, un hombre nervioso llamado Peyton, al menos tuvo un destello de conciencia. Le ofreció una referencia para un trabajo de limpieza. Pero en un pueblo que era propiedad en un 50% de Samuel Hartwick, eso no significaba nada. La noticia sobre la novia defectuosa se extendió rápidamente. La gente en la calle se apartaba para evitarla. Aguantó 4 días miserables antes de gastar su último dinero en un boleto. Un boleto 60 millas al sur, hasta Socorro. O era un lugar donde nadie conocía su nombre, donde podría ser simplemente Elizabeth Carter, una mujer en busca de un trabajo honrado, no una esposa desechada. El andén estaba casi vacío ahora. Un empleado de la estación le lanzó una mirada curiosa antes de desaparecer de nuevo en su oficina. Tenía que ponerse en marcha. Quedarse allí parada no servía de nada. Elizabeth respiró hondo el aire polvoriento y enderezó la espalda, justo como su madre le había enseñado. Una dama siempre se mantiene erguida, sin importar lo que pase. La calle principal de Socorro era una franja polvorienta de edificios bajos que se cosían al sol. Vio un banco, un salón y luego un letrero que hizo que su corazón diera un pequeño salto. Pensión de la señora Chen. Empezó a caminar, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo. Su bolso era ligero, contenía todo lo que poseía en el mundo. Unos cuantos vestidos, la Biblia de su madre y las cartas de Samuel. Debería haber quemado esas cartas, pero no se atrevía a hacerlo. La pensión fue su primera parada. Necesitaba una habitación. Luego, necesitaba un trabajo. Los $3.50 que tenía no durarían mucho. Una mujer barría el porche de la pensión. Era una pequeña dama china, de unos 50 años, con ojos agudos que no se perdían nada. ¿Necesitas una habitación?, preguntó con voz clara. Sí, señora, respondió Elizabeth.
Solo por una noche o dos. Estoy buscando trabajo. La señora Chen la examinó con una mirada larga y firme que no era cruel. ¿Huyes de algo o hacia algo? La pregunta fue tan directa que sorprendió a Elizabeth. Podría haber mentido, pero algo en el rostro de la mujer le dijo que no se molestara. «De algo», dijo Elizabeth en voz baja, «pero espero encontrar algo mejor». La señora Chen asintió. 50 centavos la noche. La cena está incluida. No se admiten hombres en las habitaciones. Paga primero. Elizabeth sacó con cuidado su pequeño monedero. Contó $1 por 2 noches. Eso le daría un día completo para encontrar un trabajo. La señora Chen tomó las monedas. Habitación 4, al final de las escaleras. La cena es a las 6. Sé puntual. La habitación era pequeña, pero estaba impecable. Tenía una cama estrecha, un lavabo y unos ganchos en la pared. Después de la semana que acababa de pasar, le pareció un palacio. Se sentó en la cama y se dio 5 minutos para sentirlo todo. El miedo, la vergüenza, el agotamiento total y absoluto. Luego se levantó y se lavó el polvo de la cara. Miró a la mujer en el pequeño espejo, una mujer a la que le habían dicho que estaba rota. «Eres más que eso», susurró. «Eres fuerte. Saldrás de esta». Su reflejo no parecía tan seguro, pero era un comienzo. Elizabeth no podía dejar que la duda se apoderara de ella. La calle principal de Socorro estaba ahora bulliciosa. Pasó por la tienda general. Un letrero en la ventana decía «Se busca dependiente». La esperanza revoloteó mientras abría la puerta al son de una campanilla. El lugar estaba oscuro y olía a café y tabaco. Un hombre calvo, detrás del mostrador, la miró con desconfianza. «¿Puedo ayudarla?», gruñó. Cuando mencionó el letrero, la examinó con frialdad y cálculo. «¿Tienes experiencia?». «Tengo estudios y soy excelente con los números», dijo Elizabeth con calma. «Y trabajo duro». «Eso no fue lo que pregunté. ¿Has trabajado en una tienda?». Cuando admitió que no, él se burló. «No puedo contratar a una mujer sola. ¿Dónde está tu marido?». La pregunta fue una bofetada. «No estoy casada». Sus labios se curvaron. «¿Soltera y sola? ¿Qué clase de mujer hace eso?». Quiso decir, la clase que no tiene otra opción, pero su rostro le dijo que era inútil. «Gracias por su tiempo», dijo, dándose la vuelta antes de que él viera su sonrojo. «Prueba en el salón», le gritó. «Siempre buscan chicas». Mantuvo la espalda recta y siguió caminando. Las siguientes 2 horas fueron más de lo mismo. El banco, el hotel, el restaurante, todos la rechazaron. Para cuando las campanas de la iglesia dieron las 5, el espíritu de Elizabeth estaba a punto de quebrarse. Se encontró frente a una oficina tranquila. Dr. Theodore Whitmore. No estaba enferma y no podía pagar un médico, pero necesitaba salir de esa calle. Dentro hacía fresco y olía a ácido carbólico. Una joven en un escritorio levantó la vista. «¿Puedo ayudarla?». «¿Está el doctor?», preguntó Elizabeth. Esperaba preguntar sobre un empleo. «¿Es usted enfermera?», preguntó la mujer. «No, pero puedo aprender. Sé leer, escribir y llevar cuentas». Desde una habitación trasera, la voz de un hombre llamó. «María, ¿quién es?». «Una joven que busca trabajo, doctor». «Hazla pasar». El doctor Theodore Whitmore tenía unos 40 años y unos penetrantes ojos azules. Se estaba lavando las manos, con las mangas arremangadas. «Me temo que no estoy contratando, señorita». «Elizabeth Carter», dijo ella, encontrando su mirada. «Lo entiendo, doctor, pero esperaba presentarme por si las cosas cambian. Soy nueva en Socorro y necesito un trabajo respetable. Mi padre era maestro, así que soy buena con los números y la organización». De repente, estallaron gritos en la calle. Los caballos relincharon. Los hombres gritaron. «¡Llamen al doctor! ¡Está sangrando mucho!». El doctor Whitmore agarró su maletín y corrió hacia la puerta. Elizabeth lo siguió justo detrás. La calle era un caos total. Un enorme caballo bayo se encabritaba en el camino, pateando salvajemente. Cerca de un poste de enganche yacía un hombre. Una mancha oscura se extendía por su camisa. «¡Ese caballo va a matar a alguien!», gritó un hombre. El animal estaba aterrorizado,
con los ojos desorbitados. Elizabeth no dudó. Se había criado con caballos. Este estaba asustado. No era malo. «Señorita, apártese», gritó alguien. Pero ella caminó con paso firme hacia el caballo, con las manos abiertas. «Tranquilo», dijo en voz baja y calmada. «Nadie te va a hacer daño». Las orejas del caballo se movieron. Dejó de bailar frenéticamente. «Eso es, buen chico», siguió hablando en voz baja, acercándose. «Tu jinete está herido, pero lo ayudaremos». Ya estaba lo suficientemente cerca como para que una patada pudiera acabar con ella. Mantuvo la calma. Su mano se cerró alrededor de las riendas de cuero. El caballo sacudió la cabeza, pero se quedó quieto. Le acarició el cuello, sintiendo el poderoso cuerpo temblar bajo su mano. «Ya estás a salvo». Detrás de ella, el doctor Whitmore estaba arrodillado junto al hombre herido. Toda su atención estaba en el caballo, hasta que su respiración se calmó. Le entregó las riendas a un chico con los ojos muy abiertos. «Solo paséalo despacio», dijo. Solo entonces se dio la vuelta. El doctor había abierto la camisa del hombre, revelando una herida de bala en el costado. «Tengo que llevarlo a mi consultorio», dijo el doctor Whitmore. «Está perdiendo demasiada sangre». «Puedo ayudar», se oyó decir a Elizabeth. El doctor la miró. Dijo que no era enfermera. «No lo soy, pero puedo seguir órdenes y no me desmayo». «Muévanlo». «Sí, entonces, agáchese aquí». Elizabeth cayó de rodillas en la calle polvorienta, presionando con las manos donde el doctor Whitmore le indicó. Sintió la sangre caliente pulsar contra sus palmas. El rostro del hombre herido era gris, su respiración superficial. Era más joven de lo que había pensado al principio, quizás 30 años, con cabello oscuro y rasgos fuertes, ahora contraídos por el dolor. «Quédese conmigo», le dijo el doctor Whitmore. «Vamos a curarlo, señorita Carter. Mantenga esa presión. Ustedes». Hizo un gesto a la multitud reunida. «Necesito una puerta para usarla como camilla. Ahora». Los siguientes 20 minutos pasaron en un torbellino de caos organizado. Subieron al herido, alguien dijo que se llamaba James Walker, a una camilla improvisada y lo llevaron media cuadra hasta el consultorio del doctor Whitmore. Elizabeth mantuvo la presión sobre la herida todo el camino. Sus manos estaban resbaladizas de sangre, su vestido arruinado, su mente extrañamente clara y concentrada. En la sala de cirugía, el doctor Whitmore trabajó con rápida eficiencia mientras daba instrucciones. «Señorita Carter, necesito que me pase los instrumentos cuando los pida. ¿Puede hacerlo?» «Sí». «María, prepara el cloroformo. Esto va a doler como el infierno y lo necesito inconsciente». Lo que siguió fue la hora más intensa de la vida de Elizabeth. Pasó bisturíes, pinzas y agujas. Sostuvo palanganas y esponjas. Secó la frente del doctor cuando el sudor amenazaba su visión. Lo vio extraer una bala de entre las costillas de James Walker. Buscar vasos sanguíneos dañados. Suturar la carne desgarrada con un cuidado meticuloso. «Bien», murmuró el doctor Whitmore en un momento. «Muy bien, señorita Carter». Manos firmes. No se había dado cuenta de que estaban firmes. Por dentro sentía que temblaba, pero sus manos permanecían sólidas como una roca, haciendo lo que había que hacer. Finalmente, el doctor Whitmore ató la última sutura y dio un paso atrás, limpiándose las manos. «Eso es todo lo que puedo hacer. El resto depende de su constitución y de la suerte. María, vamos a limpiarlo y a instalarlo en la sala de recuperación. Señorita Carter, usted puede...». Se detuvo mirándola de verdad por primera vez desde que había comenzado la cirugía. Debía de tener un aspecto terrible. Su vestido empapado de sangre por delante, sus manos manchadas de rojo hasta las muñecas, su cabello cayendo de sus horquillas, su rostro pálido pero sereno. «Puede lavarse en esa palangana», terminó con más suavidad. «Hay jabón y toallas. Tómese su tiempo». Las manos de Elizabeth comenzaron a temblar en el momento en que las sumergió en el agua tibia. Reacción tardía. Pensó distraídamente, viendo la sangre de James Walker arremolinarse de color rosa en la palangana. Fregó mecánicamente, a fondo, hasta que su piel quedó en carne viva y limpia. Cuando salió de la cirugía,
María estaba preparando café en la oficina exterior. El doctor Whitmore estaba sentado en su escritorio, tomando notas en lo que parecía un expediente de paciente. Levantó la vista cuando apareció Elizabeth. «Siéntese antes de que se caiga», dijo, señalando una silla. Elizabeth se sentó. María le puso una taza de café caliente en las manos y ella lo sorbió agradecida, a pesar del calor de la tarde. «¿Dónde aprendió a manejar un caballo en pánico de esa manera?», preguntó el doctor Whitmore. «Mi padre tenía caballos, me enseñó de joven». «¿Y las manos firmes durante la cirugía? ¿De verdad no tiene experiencia como enfermera?». «Ninguna. Simplemente hice lo que había que hacer». El doctor Whitmore la estudió con esos penetrantes ojos azules. «El señor Cole va a necesitar cuidados las 24 horas del día durante al menos una semana, posiblemente más. La herida era grave, pero limpia. La bala no tocó nada vital, pero la infección es un riesgo real, y tendrá un dolor considerable. Vive solo en un rancho a unas 8 millas de aquí. No hay nadie que lo cuide allí». El corazón de Elizabeth comenzó a latir más rápido, intuyendo hacia dónde iba esto. «María maneja esta oficina brillantemente, pero tiene obligaciones familiares que le impiden proporcionar cuidados nocturnos», continuó el doctor. «Voy a sugerir que el señor Cole convalezca aquí los primeros días, pero después de eso, necesitará a alguien en el rancho. Alguien que pueda cambiar los vendajes, vigilar la fiebre, preparar comidas adecuadas y asegurarse de que no se esfuerce demasiado y se arranque esos puntos». «Me está ofreciendo un empleo», dijo Elizabeth en voz baja. «Le ofrezco un empleo temporal, como enfermera y ama de llaves del señor Cole, siempre que él acepte el acuerdo cuando esté consciente. Alojamiento y comida incluidos, más un salario. Si demuestra ser capaz, podemos discutir un puesto más permanente, asistiéndome aquí en el pueblo». Hizo una pausa. «Hizo un buen trabajo hoy, señorita Carter. Un trabajo excepcional, de hecho. Sospecho que huye de algo desafortunado y no voy a curiosear. Pero si necesita una oportunidad para empezar de nuevo, se la estoy ofreciendo». A Elizabeth se le hizo un nudo en la garganta. «No lo decepcionaré». «Sé que no, pero sus ojos eran amables ahora. Vaya a donde sea que se esté quedando y descanse un poco. Esté aquí a las 7 mañana por la mañana. Veremos cómo pasa la noche nuestro paciente». El camino de vuelta a la pensión pareció surrealista. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo del desierto con imposibles tonos de naranja y púrpura. El vestido arruinado de Elizabeth atraía miradas, pero ella apenas se dio cuenta. Su mente daba vueltas ante la pura improbabilidad del día. Esa mañana no tenía esperanza. Esa noche tenía un empleo. Temporal, sí, y supeditado a la aprobación de un extraño herido, pero un empleo al fin y al cabo. La señora Chen echó un vistazo a su vestido ensangrentado y señaló sin palabras hacia la parte trasera de la casa. «Lávate allí, quema ese vestido, no se puede limpiar». En la cena, una comida sencilla de arroz, verduras y pollo que supo a ambrosía para el estómago vacío de Elizabeth, la señora Chen no hizo preguntas, pero escuchó mientras los otros huéspedes discutían el tiroteo. «Cole sorprendió a unos cuatreros en sus tierras», dijo un buscador de oro canoso, «y ellos se opusieron a que los atraparan. Tiene suerte de haber llegado al pueblo», añadió un empleado del ferrocarril. «8 millas, sangrando así. La mayoría de los hombres habrían muerto». «Ese caballo suyo es leal», continuó el buscador de oro. «¿Y esa mujer que lo atrapó? ¿La vieron? Se acercó a un animal asustado como si se acercara a un gatito». Elizabeth mantuvo los ojos en su plato, pero sintió la aguda mirada de la señora Chen sobre ella. Más tarde, mientras subía las escaleras hacia su pequeña habitación, la señora Chen apareció a su lado con un bulto de tela. «Necesitas un vestido mejor para el trabajo de enfermera», dijo, poniendo el bulto en las manos de Elizabeth. «Esto era de mi hija. Ahora está con su marido en San Francisco. No lo necesita. Tómalo». «Señora Chen, no puedo». «Tómalo», repitió la anciana con firmeza. «Hiciste algo valiente hoy, algo valiente e inteligente. Serás una buena enfermera para el señor Cole,
Entonces el doctor Whitmore te contratará. Luego me lo devuelves si quieres. O se lo devuelves a alguien más que necesite ayuda. Tú eliges. Las lágrimas asomaron a los ojos de Elizabeth, las primeras que se había permitido derramar desde que Samuel Hardwick la había declarado inútil. Gracias. La señora Chen le dio una palmadita en la mano, una vez, bruscamente, y luego desapareció por el pasillo. En su habitación, Elizabeth desdobló el bulto y encontró un vestido de trabajo sencillo pero práctico, de algodón gris oscuro, además de un delantal práctico. Los colgó con cuidado en los ganchos de la pared y luego se hundió en la cama. Los acontecimientos del día la abrumaron. La desesperación de la mañana, los rechazos, la violencia repentina en la calle, la sangre y la urgencia de la cirugía, la oferta inesperada del doctor Whitmore, y a través de todo, la imagen del rostro del hombre herido, James Walker. Ella lo cuidaría, viviría en su casa, sería responsable de su recuperación. Un extraño cuya vida se había cruzado con la suya de la manera más improbable. Pensó en el cruel despido de Samuel Hardwick, en el veredicto clínico del doctor Peyton, en su propio miedo desesperado de no tener valor más allá de los hijos que no podía tener. Hoy había detenido a un caballo en pánico. Había asistido en una cirugía. Le habían ofrecido un empleo basado no en su vientre, sino en sus capacidades, sus manos firmes, su cabeza fría bajo presión. Mañana traería nuevos desafíos. El señor Cole podría rechazar su ayuda. Podría ser otro Samuel Hardwick que solo la viera como un bien defectuoso. Pero esa noche, por primera vez en semanas, Elizabeth Carter sintió un pequeño parpadeo de algo que casi había olvidado: la esperanza. Se levantó, vertió agua fresca en la palangana y se lavó de nuevo, a fondo. Luego se cepilló el pelo, rezó sus oraciones nocturnas, aunque las mantuvo breves y prácticas, pidiendo principalmente fuerza y competencia en lugar de milagros. Y se metió en la estrecha cama. A través de la delgada cortina de la ventana, podía ver las estrellas comenzando a aparecer en el cielo oscuro. Las mismas estrellas que habían contemplado su humillación en Silver Springs, su solitario viaje en tren, cada momento de miedo y vergüenza. Pero también las mismas estrellas que habían sido testigos de su coraje hoy. Elizabeth cerró los ojos y por primera vez en más tiempo del que podía recordar, durmió sin llorar. Mañana llegaría, y con él, lo que el destino le tuviera reservado. A ella y al vaquero herido cuya sangre aún manchaba sus recuerdos y cuya vida se había enredado inesperadamente con la suya. Aún no sabía que James Walker se despertaría en 2 días, y que cuando le contaran el acuerdo, lo aceptaría con tranquila gratitud. No sabía que su rancho se convertiría en un refugio en lugar de una prisión, o que su hosco silencio ocultaba una soledad tan profunda como la suya. Elizabeth Carter no tenía idea de que el hombre al que ayudó a salvar valoraba más las agallas que la alta sociedad. Solo sabía que, después de ser expulsada, su vida finalmente había dado un giro. Esa noche, mientras la fiebre de James Walker ardía, Elizabeth sintió un nuevo comienzo en el horizonte. A la mañana siguiente, entró en el consultorio del doctor Whitmore para comenzar su nuevo trabajo como enfermera. María, la esposa del doctor, ya estaba allí, con aspecto sencillo y agotado. ¿Cómo está él?, preguntó Elizabeth. Sigue con nosotros, respondió María. La fiebre empeoró alrededor de las 10. El señor Cole está despierto ahora, aunque sobre todo pide agua. Elizabeth dejó su bulto de trapos limpios y una lata de ungüento curativo. Solo dime qué hay que hacer. El alivio pareció inundar el rostro cansado de María. Todo, por ahora. Necesita agua, caldo y compresas frías para la fiebre. No para de preguntar por su caballo, el Bayo. Un chico llamado Tommy Reese lo llevó a la caballeriza. El animal está a salvo. Bien, dijo María. El señor Cole está en la primera habitación. Te advierto que es un oso cuando le duele. La habitación era pequeña y oscura. James Walker yacía en un catre, con el pecho envuelto en vendas. Parecía más joven de lo que había pensado, quizás 32 o 33 años. Cuando se acercó con una taza de agua, sus ojos se abrieron. Eran grises, como una tormenta que se avecina.
Eres la mujer del caballo, dijo, con la voz como un susurro seco. Y tú eres el hombre que se dejó disparar. Elizabeth le ofreció el agua. ¿Crees que puedes sentarte o necesitas ayuda? Intentó incorporarse y se puso blanco como el papel. Ella rápidamente le puso un brazo detrás de los hombros. Con calma, déjame ayudarte. No hay necesidad de reventar esos puntos. Estaba rígido como una tabla, un hombre que claramente odiaba necesitar ayuda de nadie. Sus ojos se centraron en ella. Detuviste a ese chico. Podría haberte disparado a ti también. Era solo un niño asustado, dijo Elizabeth, ayudándolo a recostarse. Ahora necesitas descansar. Necesito ir a mi rancho. Necesitas curarte, señor Cole. Pero él ya se estaba durmiendo, demasiado cansado para discutir. Durante los 2 días siguientes, el doctor Whitmore finalmente anunció que James viviría, aunque su espíritu testarudo podría matarlo primero, añadió el doctor. Es un lobo solitario, así que, ¿qué te parece quedarte allí con un extraño herido y arisco? He enfrentado cosas peores, doctor. James Walker era tan difícil como decían. Odiaba la cama y odiaba el caldo, pero nunca hizo un sonido cuando le cambiaban el vendaje, y siempre daba un silencioso gracias por el agua. Al tercer día, el doctor hizo su oferta. Señor Cole, necesita una enfermera. Sugiero que la señorita Carter vuelva al rancho con usted por 2 o 3 semanas. La mandíbula de James se tensó. No necesito una niñera. Eso es exactamente lo que necesitas, replicó el doctor, tajante. James dirigió sus ojos tormentosos hacia Elizabeth. ¿Sabes cómo llevar una casa de rancho? Sé cocinar, limpiar y seguir las órdenes de un médico. Para cualquier otra cosa, aprendo rápido. No soy de trato fácil. Yo tampoco en este momento, le espetó ella. Un destello de respeto apareció en sus ojos. Se había enfrentado a una tormenta. Eso requería agallas, o quizás solo insensatez. Una leve sonrisa apareció en sus labios y desapareció. Bien, pero esto es temporal. Una vez que esté curado, vuelves al pueblo. Lo dejó muy claro. No necesito ayuda permanente, dijo. Entendido, señor Cole, y mantente al margen de mis asuntos. Me gusta mi privacidad. A mí también. La evaluó un momento más, haciendo que Elizabeth se sintiera como un caballo en una inspección. Debió de gustarle lo que vio, porque asintió bruscamente. ¿Cuándo nos vamos? Mañana, dijo el doctor Whitmore. Conseguiré un carro. El viaje al rancho de James Walker fue de 3 largas horas. James se apoyó en la barandilla, con el rostro pálido por un dolor que nunca admitiría. Elizabeth se sentó en la parte de atrás, viendo cómo el pueblo daba paso a la tierra abierta y solitaria. El rancho era más grande de lo que había imaginado. La casa principal era de adobe y madera maciza, con un porche que la rodeaba. Detrás había un granero y un corral. El lugar era hermoso a su manera, áspera y ruda. Te ayudaré a entrar, ofreció el doctor. Puedo arreglármelas. Pero el orgullo de James firmó un cheque que su cuerpo no pudo pagar. Dio 2 pasos antes de que sus piernas cedieran. Elizabeth estuvo allí en un instante, sujetándolo por el brazo. Él se puso rígido al sentir su contacto, pero estaba demasiado débil para protestar. Juntos, lo llevaron al dormitorio principal. Dormiré en otro lugar, dijo Elizabeth rápidamente. Solo indícame dónde. James hizo un gesto con la mano hacia una puerta cercana. Hay una habitación de invitados. Está lo suficientemente limpia. La habitación era pequeña, pero estaba bien, con una cama, una cómoda y una ventana que daba al corral. Cuando regresó, el doctor Whitmore estaba dando sus últimas órdenes. Mantén esa herida limpia. Cambia el vendaje 2 veces al día. Si ves alguna raya roja o notas un mal olor, mándame a buscar inmediatamente. La familia Reese vive a unas 5 millas al este. Su hijo Tommy puede venir a caballo a buscar ayuda. Entendido. El doctor se volvió hacia James. Y tú, escúchala. No intentes trabajar. No seas un tonto testarudo. Ni se me ocurriría, dijo James con la voz seca como el polvo. Después de que el doctor se fue, un profundo silencio cayó sobre la casa. Elizabeth se quedó en la sala principal,
sintiendo todo el peso de su nueva realidad. Estaba sola con un extraño herido, a millas de cualquier cosa. Su voz, áspera por el dolor, llegó desde el dormitorio. Hay comida en la despensa, el café está en la lata junto a la estufa. Encontró la cocina, que estaba perfectamente organizada. Café, harina, frijoles y tocino salado. Provisiones sencillas para un hombre que vivía solo. Puso una cafetera y pensó en qué hacer para la cena. Una hora después, le llevó un caldo sencillo con pan tostado. Era todo lo que el doctor permitía por ahora. Estaba recostado en la cama, con los ojos agudos a pesar de su rostro pálido. Esto no es una gran comida, refunfuñó. Es la comida que no te pondrá enfermo. Tomó el caldo sin decir otra palabra. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el desierto con fuego, le hizo una pregunta repentina. ¿Por qué estás aquí? Elizabeth se apartó de la ventana. El doctor Whitmore me contrató para... No. ¿Por qué estás en Socorro? Hablas como si hubieras tenido una educación. No perteneces a este lugar. Sus palabras le tocaron una fibra sensible. Necesitaba un trabajo. Esa no es una respuesta. Es la única que vas a obtener, señor Cole. Valoras tu privacidad, yo también. Sus ojos se encontraron por un largo momento. Un entendimiento pareció pasar entre ellos. Él asintió lentamente y le devolvió el cuenco. Justo. Sea lo que sea de lo que huyes, aquí no encontrarás juicio. No me interesa el pasado de una mujer. Sus palabras fueron una amabilidad inesperada. Elizabeth tomó el cuenco con manos temblorosas. Gracias. No es amabilidad, dijo él. Solo sentido práctico. Todos tenemos nuestras razones. Esa noche, Elizabeth permaneció despierta, escuchando el viento y los crujidos de la vieja casa. Oía los sonidos inquietos de James, las respiraciones agudas de dolor que intentaba ocultar. Se levantó 2 veces para llevarle agua. Él aceptó su ayuda con un silencioso «gracias» cada vez. Esta era su vida ahora. Cuidar a un extraño en medio de la nada. Debería haber sido aterrador. En cambio, sintió una extraña sensación de paz. Aquí era solo una enfermera haciendo un trabajo. No una fracasada, no alguien a quien compadecer, solo Elizabeth Carter, contratada para hacer un trabajo honrado. Y después de todo lo que había pasado, la honestidad se sentía como agua fresca en una tierra seca. Los días se asentaron en un ritmo constante. Por las mañanas cuidaba su herida y preparaba comidas sencillas. Por las tardes le leía. Encontró una pequeña colección de libros en un estante. La mayoría eran sobre ganadería, pero también había un libro gastado de Shakespeare y otro de poesía. No te imaginaba como un hombre de poesía, comentó una tarde. Era de mi madre, dijo James con la voz tensa. Falleció cuando yo tenía 12 años. Tomé el libro cuando me fui de casa. Elizabeth escuchó la finalidad en su tono y lo dejó estar. En su lugar, le leyó. Su voz llenaba las silenciosas habitaciones. Él escuchaba con los ojos cerrados, su respiración se volvía lenta y tranquila. Después de una semana, el doctor regresó y quedó satisfecho con lo que encontró. La herida está sanando limpiamente. Los cuidados de la señorita Carter han sido excelentes, dijo. ¿Cómo te las arreglas por lo demás? Bien, dijo James, pero sus ojos se desviaron hacia Elizabeth. Esa única palabra no contaba toda la historia. Después de que el doctor se fue, James pidió ayuda para salir al porche. Era su primera vez afuera. Elizabeth vio el anhelo en sus ojos mientras miraba su tierra. Es hermoso aquí, dijo ella en voz baja. Es mío. Eso es lo que importa, dijo él, agarrando la barandilla del porche. Compré esta tierra hace 6 años. Cada edificio, cada poste de la cerca, me lo gané yo mismo. Sin dinero de familia, solo trabajo duro. Su voz estaba llena de orgullo. Necesitaba que ella entendiera que era un hombre hecho a sí mismo. Has construido algo sólido, dijo ella. Él la miró. Eres buena en esto. La enfermería. ¿Lo has hecho antes? No, estoy aprendiendo sobre la marcha. Pues no lo parece. El doctor Whitmore dijo que probablemente estaría muerto si no fuera por ti. Cambió de peso, haciendo una mueca de dolor. Así que supongo que te debo mi agradecimiento. No me debes nada, señor Cole. Me estás pagando.
James, si vas a vivir en mi casa, llámame James. Elizabeth, respondió ella. Él asintió y se quedaron en un cómodo silencio. La segunda semana fue un nuevo desafío. James se estaba curando demasiado rápido para su propio bien. Elizabeth lo sorprendió tratando de acarrear leña y luego tratando de revisar sus caballos. Era un hombre terco. Iba a lastimarse de nuevo si ella no tenía cuidado. Cuando intentó trabajar en el granero, lo encontró pálido y sudoroso. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, espetó ella, su propio miedo endureciendo su voz. No puedo quedarme aquí tirado mientras el rancho se desmorona. El rancho está bien. Tommy Reese se encarga de los animales. Un niño de 12 años y una mujer que no sabe nada de esta vida, gruñó él. Esta es mi responsabilidad. Y mantenerse vivo es la tuya. Las duras palabras quedaron suspendidas entre ellos. Ella entendía su miedo a ser inútil. Él se quedó mirándola, sorprendido por su fuego. Luego sus hombros se hundieron. Tienes razón, es solo que no sé cómo ser un inútil en mi propia casa. Esa honesta confesión lo cambió todo. Es diferente para ti. No se siente de así. Ella lo sabía. Entendía lo que era sentir que no era suficiente. Te pondrás mejor, James, si te lo permites. Su voz llevaba su propio dolor, y el rostro de él se suavizó. ¿Qué te pasó, Elizabeth? ¿Qué te hizo huir asustada a socorro? Podría haberlo ignorado, pero en su cocina, con el sol poniéndose, quiso contárselo. Se suponía que iba a casarme. No funcionó, así que vine aquí para empezar de nuevo. ¿Te hizo daño? No era una pregunta. No con las manos, pero sí, me hizo daño. James solo asintió. Entonces era un tonto. Cualquier hombre que te dejara marchar no vale nada. Esas simples palabras golpearon a Elizabeth con fuerza. Se dio la vuelta para que él no viera sus ojos llorosos. Debería revisar tus vendajes. Él la dejó cambiar de tema. Esa tarde, Tommy Reese apareció diciendo que había cuatreros en el pasto norte. James intentó agarrar el rifle de la pared, pero Elizabeth se interpuso en su camino. Tommy puede encargarse, dijo ella, o puede ir a buscar al sheriff. No vas a salir a que te maten. Esas son mis reses. Son mis vacas, y tú estás arriesgando tu pellejo. Tommy, ve al pueblo y busca al sheriff. Dile lo que viste. El chico miró a los dos y luego corrió hacia su caballo. James se quedó allí, furioso e inquieto, mientras Elizabeth se mantenía firme. No puedes hacerlo todo tú solo, le dijo en voz baja. A veces tienes que dejar que la gente te ayude. No confío fácilmente. Yo tampoco, pero no tenemos muchas opciones, ¿verdad? El sheriff vino y se encargó de los cuatreros. James recibió la noticia con una expresión sombría, admitiendo que Elizabeth tenía razón al detenerlo. Eres una mujer terca, dijo en la cena. Eso he oído. Bien, tienes que ser terca aquí. La gente débil no sobrevive. Elizabeth pensó en la debilidad de su propio cuerpo, pero no dijo una palabra. Más tarde, se preguntó si la idea de debilidad de él era diferente a la suya. Él valoraba las agallas y la voluntad de seguir adelante. Nada de eso tenía que ver con tener bebés. Fue que un pensamiento extraño. Al comienzo de la tercera semana, el doctor Whitmore dijo que James podía empezar con trabajos ligeros. Los puntos podrían quitarse pronto. El peligro había pasado. Su curación iba mejor de lo planeado, gracias a los buenos cuidados de la señorita Carter. Tienes un don para esto, dijo el doctor más tarde con una sonrisa. ¿Has pensado en formarte como enfermera? No, dijo Elizabeth, demasiado rápido. Era buena en este trabajo, pero la idea de quedarse en Socorro, donde su pasado podría encontrarla, le oprimía el pecho. Después de que el doctor se fue, el hombre herido, James, preguntó, ¿piensas irte una vez que esté curado? Ese fue el acuerdo. Te pregunto qué quieres tú. Elizabeth empezó a limpiar. No he pensado tan lejos. Mentirosa, dijo él en voz baja. Se giró para ver que la estaba observando. Siempre estás pensando en el futuro. Lo planeas todo. Entonces, ¿qué es lo que quieres, Elizabeth? La pregunta era enorme. Quería seguridad. Quería un lugar donde su pasado no la definiera. Quiero no tener miedo nunca más, dijo.
Las honestas palabras quedaron flotando en el aire. Tener miedo aquí tiene mucho sentido. Esta tierra no perdona. Pero hay una línea entre ser cauteloso y estar simplemente asustado. Vio a James volver a ponerse de pie, moviéndose por el rancho con una fuerza tranquila que era parte de él. Era un hombre que parecía completo por sí mismo, y eso era algo digno de admirar. Una tarde, mientras observaba el sol ponerse, habló sin mirarla. Podrías quedarte. Su corazón dio un vuelco. Al rancho le vendría bien una mano de verdad con la casa. Dijo, todo negocios. Te pagaría un sueldo justo. El espacio sería tuyo. Era una oferta de trabajo, simple y llanamente, pero ella escuchó lo que había debajo. La casa silenciosa no estaba tan vacía con ella dentro, y quizás, solo quizás, se estaba acostumbrando a la compañía. Lo pensaré, dijo, sin fiarse de su voz. Esa noche no pudo dormir. Quedarse significaba que estaría a salvo. Era un trabajo, un lugar para empezar de nuevo. Pero también significaba estar cerca de este hombre al que empezaba a respetar. Y el respeto podía convertirse en algo más. Algo que le rompería el corazón cuando él descubriera que no podía tener hijos. Era mejor irse antes de que él supiera la verdad, antes de permitirse tener esperanza. Pero cuando salió el sol, Elizabeth todavía no sabía qué hacer. Estaba atrapada entre el miedo que la trajo a Socorro y la pequeña posibilidad de una nueva vida. En la sala principal, podía oír a James preparando el café. Era un hombre al que le gustaba estar solo, pero le había ofrecido un lugar en su mundo. ¿Era ella lo suficientemente valiente como para aceptarlo? La respuesta de Elizabeth no fue con palabras. Simplemente se quedó. Se quedó una cuarta semana y luego una quinta. Se adaptó al ritmo de la vida del rancho como si hubiera nacido para ello. Plantó un huerto, remendó sus camisas y arregló sus libros desordenados en pulcros libros de contabilidad que registraban cada dólar. Aprendió a hornear en su complicado horno y a leer el cielo en busca de lluvia, igual que James, y poco a poco aprendieron el uno del otro. James no hablaba mucho, pero sus acciones eran firmes. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Nunca gritaba, pero podía callarte con una sola mirada. Era justo en sus tratos y una vez cabalgó 10 millas para devolver una herramienta prestada. Elizabeth también descubrió que tenía un seco sentido del humor. Cuando quemó su primera tanda de galletas, él miró una y dijo, bueno, si nos quedamos sin balas, tenemos estas. Cuando una gallina no quería dejar su nido, miró a Elizabeth y dijo, me recuerda a alguien, no se me ocurre a quién. Estos pequeños momentos eran tesoros en la quietud del rancho, pero también había tensión. James no estaba acostumbrado a compartir su casa. Elizabeth siempre estaba preocupada por cruzar una línea, por olvidar que esto era solo un trabajo, no un hogar. El punto de quiebre llegó un martes. Era una tarde de finales de septiembre. Habían adoptado la costumbre de tomar café en el porche después de la cena, simplemente sentados en silencio. James estaba más callado de lo habitual esa noche. ¿Te preocupa algo?, preguntó finalmente Elizabeth. Se tomó su tiempo para responder. El doctor Whitmore me dijo que rechazaste su oferta. Dijo que podías formarte como enfermera. Su estómago se encogió. ¿Me estás diciendo que es hora de irme? Te pregunto por qué no te has ido, dijo él, con los ojos difíciles de leer en el crepúsculo. Llevas aquí 2 meses, Elizabeth. El trabajo ha terminado. ¿Por qué quedarte aquí, en este rancho, en lugar de en el pueblo? La pregunta quedó suspendida en el aire fresco. Sabía que la simple verdad ya no sería suficiente. Si te vas a quedar, y quiero que te quedes, dijo él suavemente, necesito saber a qué me enfrento. ¿Alguien viene a por ti? No, nada de eso, respiró temblorosamente. Huyo de la vergüenza, de un juicio que no puedo quitarme de encima. ¿Qué juicio? Y ahí estaba, el momento que había estado temiendo. Fui una novia por correspondencia, dijo, las palabras sabiendo a ceniza. Vine a Silver Springs para casarme con un ranchero, Samuel Hardwick. Nos casamos y él lo anuló al día siguiente. James solo esperó, su rostro una máscara de piedra. Hizo que un doctor me examinara.
El doctor dijo que soy estéril. No puedo tener hijos. Forzó las palabras a salir. Samuel quería hijos. Cuando descubrió que no podía dárselos, me despidió como si fuera mercancía dañada. Todo el pueblo lo supo. Yo era un chiste, una mujer que ni siquiera podía hacer la única cosa para la que fue creada. El silencio que siguió pareció una vida entera. No podía mirarlo, solo esperaba que le dijera que se fuera. ¿Y pensaste que a mí me importaría eso? La pregunta la tomó por sorpresa. Levantó la vista y vio que él estaba genuinamente confundido. A todos los hombres les importa, dijo ella con amargura en la voz. Por eso se casan los hombres. Menos valiosa, menos digna de respeto. Su voz se volvió dura como el hierro. Eso es la cosa más tonta que he oído en mi vida. Samuel Hardwick es un tonto. James se levantó, paseando por el porche. ¿Crees que tu valor está ligado a si puedes tener un bebé o no? ¿Crees que eso es todo lo que eres? Es lo que creen los hombres. Entonces la mayoría de los hombres son idiotas, espetó él. Has demostrado que eres inteligente, capaz y más valiente que la mitad de los hombres que conozco. Me salvaste el pellejo. Ayudaste en esa cirugía. Has hecho este lugar mejor. ¿Y crees que nada de eso importa? A él no le importó. Entonces es un maldito tonto que merece estar solo. Escúchame, Elizabeth, dijo James, sentándose de nuevo. No quiero hijos. Nunca los he querido. La idea me asusta más que cualquier sequía o incendio forestal. Elegí esta vida solitaria por una razón. Elizabeth se quedó mirándolo, tratando de dar sentido a sus palabras. Quiero que te quedes porque haces que este rancho funcione mejor. Continuó. Quiero que te quedes porque te respeto y porque tu compañía es buena. Nada de eso tiene que ver con tener bebés. Dices eso ahora, pero nada. Es la verdad, dijo él, con la mirada firme. No soy Samuel Hardwick. No te veo de esa manera. Entonces, ¿qué quieres? Susurró ella. Él guardó silencio por un largo momento. Sinceramente, todavía estoy averiguando esa parte. Sé que quiero que te quedes. Sé que tu presencia aquí significa más para mí de lo que jamás pensé. Más allá de eso, se encogió de hombros. He pasado mucho tiempo evitando los sentimientos. Yo también, admitió Elizabeth. El amor siempre pareció algo para otras personas. Lo miró. No eres lo que esperaba, James Walker. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Justo, pero que sepas esto, tu secreto está a salvo aquí. No cambia nada. Sigues siendo Elizabeth para mí. La misma mujer terca que se queja de mí y quema las galletas. A pesar de sí misma, Elizabeth se rió. No lo hago. Claro que sí, bromeó él. La semana pasada leíste ese poema tan seria que pensé que estabas confesando un asesinato. Prácticamente lo es. Mientras estaban sentados allí en la oscuridad, algo tenso y doloroso dentro de Elizabeth finalmente comenzó a relajarse. Él sabía lo peor, lo que la hacía sentir inútil, y no le importaba. Gracias, dijo ella en voz baja. ¿Por qué? Por no ser Samuel Hardwick. Eso es poner el listón bajo, dijo él, pero lo acepto. El aire entre ellos había cambiado. La cuidadosa distancia había desaparecido, reemplazada por una cómoda facilidad. Elizabeth empezaba a pensar que podría construir una vida aquí. Después de la vergüenza y el juicio, el tranquilo rancho de James Walker se sentía como un puerto seguro. Pero la esperanza es algo frágil en el desierto. La destrucción de esa esperanza llegó en un carruaje elegante, levantando polvo. Una mujer bajó, de unos 40 años, vestida con ropa cara de ciudad que no tenía lugar en un rancho. Entró en el porche y sus ojos recorrieron el vestido de trabajo de Elizabeth con puro desdén. Era Catherine Blackwood, la viuda del antiguo jefe de James. Cuando James salió del granero, una mirada cansada se posó en su rostro. Presentó a Elizabeth como la mujer que administraba su hogar. Catherine solo sonrió, llamándola la ayuda. Esa sonrisa de Catherine podía cortar el vidrio. No tenía idea de que contratarías personal doméstico, James, dijo. Tengo una propuesta para ti, una que preferiría discutir en privado. Elizabeth supo que la estaban despidiendo cuando lo oyó.
Se retiró a la cocina, pero las delgadas paredes de la casa del rancho le contaron todo. Catherine habló del gran aprecio que su difunto esposo tenía por James. Dijo que había heredado 3 ranchos y más ganado del que podía manejar. «No te ofrezco un trabajo, James», dijo Catherine con frialdad. «Te ofrezco una sociedad, el control total de todas mis propiedades en Colorado, a cambio del 50% de las ganancias». Las manos de Elizabeth se congelaron en la masa del pan. Era la oferta de un reino. «¿Y qué pides a cambio?», preguntó él, con voz firme. «Tu habilidad, tu buen nombre y...» Hizo una pausa. «Tu apellido. Te propongo matrimonio, James. Una sociedad en los negocios y en la vida. Somos personas prácticas que se entienden. Nos respetamos, que es más de lo que la mayoría de la gente puede decir. Juntos podríamos construir algo que dure». El silencio se alargó hasta que Elizabeth sintió que su propio corazón se detenía. «Agradezco la oferta», dijo finalmente James, «pero necesitaré algo de tiempo. Por supuesto, estaré en el Hotel de Socorro durante la semana. Búscame cuando tengas tu respuesta». Se levantó. «Piénsalo bien, James. Este es un buen rancho, pero es pequeño. Lo que te ofrezco es la oportunidad de un legado. Una verdadera socia que conoce este negocio, no solo alguien que... Bueno, ya sabes a qué me refiero». Cuando Catherine se fue, la casa quedó en un silencio sepulcral. Elizabeth se quedó en la mesa, con las manos hundidas en la masa, la cabeza dando vueltas. Una sociedad, matrimonio, todo lo que James afirmaba no haber querido nunca, ofrecido de una manera que podría aceptar. Y Catherine Blackwood era todo lo que ella no era. Sus pasos sonaron en el porche antes de que la puerta crujiera al abrirse. No pudo obligarse a mirarlo. «Elizabeth, deberías aceptar su oferta». Las palabras sonaron planas y vacías. «Es una gran oportunidad. Mejor que cualquier cosa que puedas construir aquí tú solo. No te pedí tu opinión sobre mis negocios». «No, pero te la estoy dando». Finalmente lo miró a los ojos, su rostro una máscara cuidadosa. «La señora Blackwood tiene razón. Este rancho es pequeño. Ella te ofrece un futuro. Un matrimonio práctico con una mujer que entiende tu trabajo tiene mucho más sentido». James se cruzó de brazos, su rostro un muro de piedra. «¿Más sentido que qué? Dilo, Elizabeth». «Que mantener a una ama de llaves y vivir solo aquí. Ella puede darte una sociedad y un futuro real. Yo puedo darte camisas limpias y la cena en la mesa». «¿Es eso lo que realmente piensas?». Su voz se volvió baja y peligrosa. «¿Que todo lo que eres es una empleada?». «Es todo lo que puedo ser». El dolor estaba subiendo, a punto de desbordarse. «Ella es la elección correcta para ti, James. Es lo que un hombre como tú merece». «¿Un hombre como yo?». Se acercó, sus ojos grises ardiendo. «¿Y qué clase de hombre es ese?». «Alguien con ambición, alguien que merece una verdadera socia, no una mujer rota que ni siquiera puede...». Se detuvo, ahogándose con las palabras. «Ahí está». La voz de James era dura como el hierro. «Sigues dejando que Samuel Hardwick y ese doctor suyo decidan lo que vales. Sigues creyendo que eres menos por algo que no puedes controlar. No es una creencia, es la verdad. Catherine Blackwood puede darte hijos para que continúen tu apellido. Yo no puedo. Ella puede darte conexiones, oportunidades. Yo solo soy tu ama de llaves». «No eres solo nada». Estaba justo frente a ella ahora, sus manos agarrando la mesa. «Y te lo dije antes, no quiero hijos. No me importan en absoluto las conexiones o un apellido elegante. Lo que quiero...». Se interrumpió como si las palabras se le hubieran escapado. El corazón de Elizabeth latía con fuerza en su pecho. «¿Qué quieres, James?». La pregunta quedó en el aire, pesada con todo lo que no habían dicho. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos buscando en su rostro. «Quiero que dejes de huir», dijo, con la voz áspera. «Quiero que dejes de pensar que vales menos de lo que vales. Quiero que mires lo que hemos construido aquí estos últimos 2 meses y lo veas por lo que es». «¿Y qué es?». «Es una sociedad, Elizabeth. Quizás no del tipo de Catherine, pero es real. Trabajamos bien juntos. Has hecho este lugar mejor. Has hecho mi vida mejor.
Y no tiene nada que ver con hijos o estatus o ninguna de esas tonterías. Pero podrías tener mucho más con ella, susurró Elizabeth. Mucho más. Más dinero, quizás, más tierra. Su voz se suavizó, pero no más paz, no más compañía honesta, no más de lo que realmente me importa. Elizabeth luchó contra las lágrimas que brotaban. No estás pensando con claridad. Catherine te sorprendió con esa oferta. Necesitas tiempo para considerarla, sin... sin que esto complique las cosas. ¿Esto? La risa de James fue quebradiza. ¿De verdad no lo ves? ¿O es que tienes demasiado miedo para decirlo? ¿Decir qué? Se apartó de la mesa, pasándose una mano por el pelo. Que esto dejó de ser un trabajo hace semanas. Que cuando dije que quería que te quedaras, no fue por tu trabajo de ama de llaves. Que cada vez que te quejas de mí, o lees en el porche, o te ríes, pienso en lo vacía que estaba esta casa antes de que llegaras, y en lo vacía que estaría si te fueras. Sus palabras la golpearon como piedras, agrietando los muros que había construido alrededor de su corazón. James, no digas la verdad. ¿Por qué no? Querías honestidad de mí, y ahora la tienes. La miró directamente. Me importas, Elizabeth, más de lo que jamás planeé. Y la idea de casarme con Catherine Blackwood por negocios mientras tú estás aquí como mi ama de llaves simplemente me revuelve el estómago. Entonces despídeme. Su voz se quebró. Acepta su oferta y despídeme. Es lo práctico. Al diablo con eso. James, sé sensato. Soy estéril. No puedo darte una familia. No tengo una línea familiar que valga la pena. Las palabras salieron como un disparo. Rara vez levantaba la voz, y eso los sorprendió a ambos. Respiró hondo. Me fui de casa a los 17 años y nunca miré atrás. Mi padre era un borracho maltratador. Mis hermanos eran iguales a él. No tengo ningún interés en transmitir ese nombre o esa sangre. La idea de que necesitaría hijos se basa en nada que tenga que ver conmigo. Elizabeth se quedó mirándolo. Esta verdad cambiaba todo lo que creía saber. Así que cuando digo que no me importa que seas estéril, lo digo en serio, dijo James más tranquilo ahora. No es algo que esté ignorando. Es irrelevante para mí. Lo que importa es que eres inteligente, valiente y terca. Lo que importa es que te respeto más que a nadie que haya conocido en años. Lo que importa es que quiero construir mi vida contigo. No a pesar de lo que crees que es un defecto, sino por la mujer que eres. Las lágrimas caían libremente ahora. No sabes lo que dices, solo estás atrapado en el momento. Sé exactamente lo que digo. Se acercó, su voz suave. Estoy diciendo que los hijos nunca fueron la razón por la que te querría. Estoy diciendo que la oferta de Catherine no significa nada para mí, porque significaría perderte. Estoy diciendo que si pudieras dejar de creer lo que te dijo Samuel Hardwick, verías que ya tenemos algo por lo que vale la pena luchar. ¿Y si cambias de opinión? La pregunta era pequeña y llena de miedo. ¿Y si un día te arrepientes de haberme elegido? ¿Y si no lo hago? ¿Y si esto, señaló entre ellos, es todo lo que necesito? ¿Y si tú eres todo lo que necesito? Elizabeth quería creerle desesperadamente, pero años de que le dijeran que su valor estaba ligado a tener hijos hacían casi imposible aceptarlo. Necesito pensar, dijo finalmente. Esto es demasiado, demasiado rápido. Lo sé. James retrocedió para darle espacio. Tómate todo el tiempo que necesites. Voy a salir a revisar el pasto norte. Estaré fuera la mayor parte del día. Después de que se fue, Elizabeth se dejó caer en una silla y lloró. No fue de tristeza, sino por el shock de que todo su mundo se pusiera patas arriba. James se preocupaba por ella. Básicamente había rechazado a Catherine Blackwood porque quería un futuro con su ama de llaves. Una mujer estéril, con un pasado roto. No tenía ningún sentido, excepto que tenía un terrible tipo de sentido si realmente decía en serio todo lo que había dicho. Todo el día Elizabeth se sintió como un fantasma en la casa. La oferta de Catherine resonaba en su mente, sonando igual que el veredicto del doctor que la había marcado como inútil. Comparó la riqueza segura de Catherine con la fuerza tranquila de James.
Él nunca la había hecho sentir pequeña. La había escuchado, había discutido con ella sobre poesía y había compartido su café matutino en un cómodo silencio. Le había dicho, eres exactamente quien necesito. Mientras el sol se desangraba en el horizonte, Elizabeth se sentó en el porche. Había llegado a amar esta tierra áspera y honesta, y tenía que admitir que había llegado a amar al hombre que la llamaba hogar. Cuando James regresó del campo, ella lo estaba esperando. He estado pensando, dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Estoy tratando de ser lo suficientemente valiente como para creer que decías en serio lo que dijiste. James subió los escalones y la miró directamente a los ojos. Dije en serio cada palabra, Elizabeth. Un nudo en su pecho se aflojó. Entonces tengo que preguntar, dijo ella. Cuando hablas de construir una vida, ¿me ofreces un trabajo o me ofreces algo más? Su respuesta fue tranquila, pero sólida como un viejo roble. Ofrezco algo más, una verdadera sociedad, no un acuerdo de negocios, sino algo construido sobre el respeto. Ofrezco un futuro, enfrentando esta tierra juntos. Hizo una pausa. Supongo que te ofrezco mi corazón, por torpe que sea con él. Es probable que yo también haga un desastre, susurró ella. Entonces aprenderemos juntos, dijo, extendiendo la mano. Así que, Elizabeth Carter, ¿te arriesgarás con un hombre tranquilo que cumple su palabra? Su mano áspera era firme. Era esto, el dolor familiar o la aterradora esperanza. Ella era suficiente. Elizabeth puso su mano en la de él. Sí. Los dedos de James se cerraron alrededor de los de ella, atrayéndola. Se quedaron allí, en la luz que se desvanecía. Él le secó una lágrima de la mejilla. Lloras mucho cuando estás conmigo. Estas son lágrimas diferentes. Todavía estoy decidiendo si son buenas o malas. Su sonrisa finalmente llegó a sus ojos. Tómate tu tiempo. No voy a ninguna parte. Yo tampoco, dijo ella, y lo sintió en sus huesos. Había terminado de huir. Al caer la noche, él finalmente habló. Debería ir a Socorro y decirle a Catherine mi decisión. Negó con la cabeza cuando ella se ofreció a ir. Será mejor que me encargue de esto yo mismo. Se lo merece. No estará contenta. No, pero Catherine es una mujer práctica. Apretó la mano de Elizabeth. ¿Estarás bien? He estado sola la mayor parte de mi vida. Pero cuando se fue, el rancho se sintió terriblemente vacío. Fregó los suelos limpios y amasó la masa del pan con demasiada fuerza, solo para mantener a raya las dudas. ¿Y si cambiaba de opinión? Para cuando oyó su caballo, estaba agotada de preocuparse. Lo encontró en el granero. Está hecho, dijo, bajando de la silla. Catherine se lo tomó mejor de lo que esperaba. Me llamó tonto, pero me deseó lo mejor. ¿Le hablaste de mí? Le dije que encontré lo que necesitaba aquí mismo. Empezó a desencillar su caballo. Es una mujer inteligente. Lo entendió. Elizabeth lo ayudó. El trabajo familiar la calmó. ¿Algún remordimiento por rechazar una fortuna por una mujer terca que quema galletas? Pregúntame en 20 años. Esa no es una respuesta. Es la única que tengo. Se volvió hacia ella. No puedo prometer que no me lo preguntaré, pero puedo prometer que esto es lo que quiero. Tú eres lo que quiero. Sus honestas palabras derritieron su miedo. Entonces, supongo que deberíamos hablar de lo que sigue. Hablaron hasta altas horas de la noche, no sobre romance, sino sobre cómo funcionaría una sociedad. El matrimonio parece el paso lógico, dijo James. Es práctico y detendrá cualquier chisme. Elizabeth tuvo que sonreír. ¿Me estás pidiendo matrimonio? Esta es la propuesta menos romántica de la historia. No soy un hombre romántico. Lo sé, pero un poco no te haría daño. Él la miró seriamente. ¿Me quieres de rodillas con algo de poesía? No, te prefiero honesto y sencillo. Puso su mano sobre la de él. Sí, James, me casaré contigo. Bien. Sus ojos eran cálidos. Lo haremos bien. Invitaremos al doctor Whitmore y a quien tú quieras. Me gustaría que vinieran la señora Chen y María. Entonces están invitadas. 3 semanas después, se casaron en el salón del doctor,
con unos pocos amigos como testigos. Elizabeth llevaba un sencillo vestido azul que la señora Chen le había ayudado a hacer. James incluso se había peinado. Pronunciaron las viejas palabras con un significado tranquilo y lo sellaron con un beso corto y simple que llenó a Elizabeth de calidez. Bueno, dijo el doctor Whitmore, esa es la boda más sensata que he visto. La señora Chen le dio a Elizabeth un paquete. Para tu nueva vida. Contenía ropa de cama preciosa. Ahora lloras por cosas felices, dijo la anciana. Ese es un buen cambio. De vuelta en el rancho, ser marido y mujer se sentía bien. Esta era una verdadera sociedad. Los primeros meses fueron un tiempo de aprendizaje. James había estado solo durante tantos años que no estaba acostumbrado a compartir su vida o sus problemas. Estar juntos en cada comida y en cada momento de silencio era un consuelo, pero a veces se sentía un poco abarrotado. Elizabeth sabía que él necesitaba su espacio. Algunas tardes, lo veía ensillar su caballo y simplemente decía, «La cena estará caliente cuando vuelvas». Él podía salir a cabalgar a Brownlow sin preguntas. Ella también se retiraba a su propia habitación algunas noches, para que ambos pudieran respirar. «Esto es un poco diferente, James», dijo una noche. «La mayoría de las esposas no les gustaría tener habitaciones separadas». «Bueno, yo no soy la mayoría de las esposas», dijo Elizabeth, sirviendo café. «Y tú no eres la mayoría de los maridos. Estamos encontrando nuestro propio camino». Él pensó en eso un momento. «No, me gusta que tengas tu propio lugar, que estés eligiendo estar aquí». «Entonces a mí tampoco me importa», dijo ella sentándose frente a él, «aunque podría cambiar de opinión más tarde». «Justo», asintió él. Cayeron en un ritmo. Las mañanas eran para las tareas. Él con el ganado y ella con la casa y el huerto. Por las tardes, a menudo trabajaban juntos. Las noches eran para hablar o simplemente sentarse en un cómodo silencio. Y poco a poco, las habitaciones separadas no parecían tan separadas. A veces, Elizabeth se quedaba dormida en la sala principal y James la llevaba a la cama. Una noche helada, él se unió a ella cuando el fuego se apagó. Las habitaciones separadas se convirtieron más en una idea que en un hecho. Una señal de que eran personas independientes, incluso casados. El invierno llegó con fuerza. Una fuerte tormenta se llevó algunas reses y destrozó el techo del granero. Luego, Elizabeth tuvo fiebre y James atravesó una ventisca para buscar al doctor, más imprudente por ella de lo que nunca había sido por sí mismo. El doctor dijo que solo era gripe, pero James aún así la cuidaba. «Estás siendo tonto», le dijo, con la voz débil. «Ayer estabas delirando», dijo él. «¿Qué dije?» «Seguías diciendo que lo sentías. A Samuel Hardwick, a tus padres, a mí. Dijiste que sentías ser una mujer rota y no ser suficiente». Su mandíbula estaba tensa. «Incluso enferma, llevas esa vergüenza». Elizabeth miró hacia otro lado. «Las viejas heridas tardan en sanar». «Quizás», dijo él, sentándose en la cama, «pero necesitas oír esto y recordarlo. No estás rota, no eres inútil, y eres más que suficiente. Pareces un predicador. Parezco un hombre que tiene miedo de perder a su esposa», dijo con la voz ronca. «Necesito que conozcas tu propio valor. No voy a ninguna parte, James. Es solo una fiebre». «Esta vez», dijo él, «pero necesito saber que crees que vale la pena luchar por ti». Ella tomó su mano. «Lucharé, lo prometo». La primavera trajo nueva vida y nuevos problemas. En Socorro corrió la voz de que James se había casado con su ama de llaves. Algunos pensaron que era romántico, otros, un escándalo. Eran solo habladurías, hasta que Martha Henderson decidió hacer de Elizabeth su obra de caridad personal. «Pobre de ti», le dijo Martha a Elizabeth en la tienda, «ser rechazada así y luego tener que conformarte». «No me estoy conformando con nada, señora Henderson. Soy muy feliz». «Por supuesto que lo eres, querida. Qué valiente de tu parte. Si yo no pudiera tener hijos, supongo que tendría que encontrar algún otro propósito útil». «Qué suerte que usted no tenga que hacerlo», dijo Elizabeth con una sonrisa tensa. Pero las palabras dolieron. Pensó que había dejado atrás todo ese juicio. En el camino a casa estaba tan callada que James supo que algo andaba mal. Le contó lo de Martha.
Sé que no debería afectarme, pero lo hace. Martha Henderson tiene una vena cruel y una mente pequeña, dijo James, su voz como el pedernal. Su opinión no vale nada. Importa si eso es lo que todos piensan. Entonces todos son unos tontos, dijo, deteniendo el carro. Mírame, Elizabeth, te miro con lástima. Actúo como si te hubieras conformado. No. Entonces, ¿por qué su opinión cuenta más que la mía? No cuenta, pero no es solo ella. Que todo el pueblo se vaya al diablo. Vivimos para nosotros, para lo que estamos construyendo aquí mismo. Le sostuvo el rostro entre las manos. Te elegí a ti, Elizabeth, porque eres la mujer más fuerte que he conocido. Haces que este lugar solitario se sienta como un hogar. Esa es la pura verdad de Dios. El resto es solo ruido. Ella se apoyó en sus manos, sintiéndose más fuerte. Te amo. No creo haberlo dicho así de claro. No lo has hecho, dijo él, su pulgar rozando su mejilla. Pero lo sabía. ¿Cómo? Porque te quedaste, porque discutes conmigo, porque lees malos poemas con todo tu corazón y quemas galletas con agallas. Él sonrió levemente. Yo también te amo, por si no te habías dado cuenta. No eres de palabras elegantes. Trabajaré en ello. Y lo hicieron. Aprendieron a decir lo que había en sus corazones, construyendo una confianza que era toda suya. El verano trajo un nuevo tipo de prueba. La familia Reese se mudaba y su hijo Tommy estaba destrozado por dejar a su caballo. Preguntó si podríamos comprar la yegua, le dijo James a Elizabeth durante la cena. ¿Dijiste que sí? Le dije que lo pensaría, pero estoy pensando en algo más grande. Dejó su taza. El rancho de los Reese limita con el nuestro al este. Si lo compráramos, podríamos tener más ganado. Es un riesgo, significa más deudas y trabajo duro. Elizabeth lo observó de cerca. Esto no tiene que ver con Catherine Blackwood, ¿verdad? No, esto tiene que ver con ver una oportunidad y tener una socia en la que confío para llevarla a cabo. Le tomó la mano. Ni siquiera lo pensaría si estuviera solo, pero contigo llevando los libros y la parte comercial, podríamos hacerlo. Podríamos construir algo real. Juntos. Juntos, dijo Elizabeth. Socios iguales. Socios iguales, confirmó él. ¿Hacemos esto juntos o no lo hacemos? ¿Lo logramos o fracasamos, codo con codo? Era esto. Esta era la sociedad que siempre había querido. Una construida sobre el respeto y el amor, no solo el deber. Valoraba su mente y su espíritu. Sí, dijo ella, hagámoslo. Compremos el rancho de los Reese. Lo compraron en agosto y la vida se convirtió en un torbellino de trabajo. Contrataron a 2 peones. Contrataron a 2 hermanos del sur del estado, buenos hombres con el ganado. Elizabeth organizó el creciente rancho como si dirigiera la casa. También cumplieron su promesa a Tommy, comprando su caballo y dejándolo visitar. Estamos construyendo algo aquí, le dijo a James una noche. Él levantó la vista de sus papeles. ¿Sientes que es suficiente? Sabía que le estaba preguntando si se arrepentía de no tener hijos. A veces me lo pregunto, dijo honestamente, pero me siento plena. Esta vida, nuestro trabajo, es suficiente. Él asintió. Cosas más extrañas han sucedido. Un hombre que nunca quiso compartir su vida ahora está agradecido por ti cada día. Eso fue casi romántico, James Walker. No te acostumbres. Estás mejorando, sin embargo. Un año después, la vida de Elizabeth había cambiado por completo. La mujer que había estado avergonzada y sola era ahora la copropietaria de un próspero rancho. Era la esposa de un buen hombre que valoraba su mente y sus agallas. En su aniversario, James le dio un libro de contabilidad encuadernado en cuero. Dentro había escrito: La sociedad de James y Elizabeth Cole, establecida el 15 de octubre de 1885. Elizabeth sonrió. Es un contrato de negocios disfrazado de gesto romántico. Es un reconocimiento, dijo él, de que tus contribuciones aquí son iguales a las mías. Socios iguales en todas las cosas. Socios iguales, confirmó él, en los negocios, en la vida, en todo lo que realmente importa. Esa tarde, cabalgaron hasta el punto más alto de sus tierras.
El sol poniente pintaba el desierto en tonos de naranja y púrpura. Solía pensar que era como mercancía dañada, dijo Elizabeth en voz baja. De vuelta porque me dijeron que no tenía valor. Nunca estuviste dañada, Elizabeth, dijo James rodeándola con el brazo. Solo fuiste malinterpretada por gente demasiado pequeña para ver tu verdadero valor. Yo lo vi el primer día que te acercaste a un caballo asustado sin una pizca de miedo. Ella se apoyó en él, una sensación de paz instalándose en lo profundo de sus huesos. Sabes que te amo, bromeó. Lo sé, dijo él con una sonrisa. Pero me gusta oírlo de todos modos. Se sentaron en la tranquila oscuridad, dos personas que habían encontrado exactamente lo que necesitaban, aunque no fuera lo que el mundo decía que debían querer. A él nunca le importaron las apariencias, solo una socia honesta con la que construir una vida en esta tierra dura. Elizabeth necesitaba un hombre que la viera por quien era, no por lo que la sociedad exigía. Él demostró con sus acciones que ella siempre fue suficiente. En la quietud de la tarde, finalmente se sintió libre de la vergüenza que su primer marido le había impuesto. Era Elizabeth Cole, una ranchera, una esposa amada. Estaba completa. Los años que siguieron fueron una mezcla de buenos y malos. Su rebaño creció de 50 cabezas a casi 200, y contrataron más peones para ayudar. Elizabeth lo manejaba todo con una fuerza tranquila, pero el éxito llama la atención. Un día de primavera, Samuel Hardwick, su primer marido, llegó en un carruaje elegante. Elizabeth estaba plantando frijoles, y un escalofrío le recorrió el cuerpo a pesar del sol de Texas. James lo vio venir desde el pasto. «Ese es Samuel Hardwick», dijo ella, con voz firme, «mi primer marido». El rostro de James se endureció como el hierro. «¿Quieres que lo eche?», preguntó. «No», dijo ella, erguida. «Quiero que me vea ahora». Samuel pareció sorprendido al verla. No había envejecido bien. «Elizabeth», comenzó, «¿o es otro tu nombre estos días?» «Elizabeth Cole. Este es mi marido, James». Se paró justo al lado de James, que era un sólido muro de protección. «¿Qué lo trae por aquí, señor Hardwick?», preguntó. «Negocios. Oí que el rancho Cole podría vender algunos derechos de pastoreo». Sus ojos recorrieron sus tierras como un buitre. «Entonces ha perdido el viaje», dijo James con voz plana. «No vendemos, no a usted». Los labios de Samuel se afinaron. Podrían cambiar de opinión. Pago muy por encima del mercado por el acceso al agua. «Ninguna cantidad de dinero», dijo James, «me haría tratar con un hombre que trató a mi esposa como usted lo hizo». «La traté como acordamos. Ella no cumplió como una esposa adecuada». Elizabeth habló antes que James. «Fui una buena esposa en todos los sentidos que importaban. Lo único que no pude darte fue un hijo, y tú decidiste que eso era todo para lo que servía». «Los hijos son para lo que es el matrimonio», se burló él. «Mi matrimonio con James es la prueba de que estás equivocado», replicó ella. Samuel soltó una risa fea. «¿Llamas a esto prosperar? ¿Vivir aquí, trabajando como una peona?» «Sí, lo llamo», dijo Elizabeth, su voz clara y fuerte. «Es prosperar en comparación con ser tratada como ganado. Mi marido y yo somos dueños de este rancho juntos. Soy su socia. Se me valora por mi mente, no solo por mi cuerpo. Así que sí, señor Hardwick, estoy prosperando». La mano de James encontró la suya. El rostro de Samuel se puso rojo como una remolacha. «Siempre fuiste demasiado terca para tu propio bien», escupió. «Es bueno que encontrara un hombre que me ve como su igual», dijo Elizabeth con calma. «Nuestro negocio ha terminado. Por favor, váyase». Samuel la miró a ella, luego a la fría mirada de James, y volvió a subir a su carruaje. «Se arrepentirán de esto», gritó mientras se alejaba. Lo vieron desaparecer. Solo entonces Elizabeth se permitió temblar. James la abrazó. «Estuviste increíble», susurró. Estaba muerta de miedo. «No se notó. Te enfrentaste a él como una reina». «No podía pensar que me había roto», dijo ella mirándolo. «¿Lo decías en serio, sobre que soy tu igual?» «Lo he dicho en serio desde el primer día», dijo, sosteniendo su rostro entre las manos.
Eres mi socia en todo. Nunca, nunca lo dudes. Enfrentar a Samuel liberó a Elizabeth de los últimos de sus viejos miedos. Se había demostrado a sí misma que el juicio de él no significaba nada. De hecho, él la había enviado accidentalmente hacia una vida mucho mejor. Ese verano llegó otro visitante, pero este fue bienvenido. El doctor Whitmore llegó con una joven embarazada llamada Sarah Mitchell, que tenía esa misma mirada atormentada que Elizabeth tuvo una vez. Sarah está en una situación difícil, explicó el doctor. Esperaba que ustedes pudieran ayudarla. Su hombre la dejó cuando quedó embarazada y su familia le dio la espalda. Con un bebé que nacería en 3 meses, estaba sin dinero y sola. La voz de Sarah era un susurro. No tengo dinero. Elizabeth intervino amablemente. Pero necesitas un lugar. Y nosotros necesitamos ayuda con el crecimiento de este rancho. No puedo encargarme de la casa y los libros. Si sabes cocinar y limpiar, podemos ofrecerte una habitación, comida y un sueldo. Ya veremos qué hacemos después de que nazca el bebé. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. ¿Me aceptarían, sabiendo todo? La voz de Elizabeth fue firme, especialmente sabiéndolo. No eres la primera mujer que se queda con las promesas rotas de un hombre. Mereces algo mejor que ser expulsada por su error. James, que había estado callado, finalmente habló. La pequeña cabaña junto al arroyo está vacía. Es sólida. Podríamos arreglarla para ti y el bebé. Darte tu propio espacio. ¿Por qué harían esto por mí?, preguntó Sarah. Elizabeth y James intercambiaron una mirada antes de que ella respondiera. Porque alguien hizo lo mismo por mí cuando estaba al límite de mis fuerzas. 2 semanas después, Sarah se mudó a la cabaña. La preocupación comenzó a desvanecerse lentamente de sus ojos. Era una excelente cocinera y mantenía la casa principal impecable. Más que eso, empezó a sonreír de nuevo. Cuando llegó su momento, una noche de septiembre, Elizabeth se sentó con ella, sosteniendo su mano mientras el doctor Whitmore se encargaba del resto. Su hija nació justo cuando salía el sol, una bebé sana con los ojos oscuros de su madre. «Es perfecta», susurró Sarah, abrazando a su hija. «Sí, lo es», asintió Elizabeth, sintiendo una mezcla de felicidad y un dolor familiar. Nunca sostendría a su propio bebé de esa manera, pero al ver el amor en el rostro de Sarah, sintió una alegría genuina que superó su propia tristeza. Más tarde James le preguntó, «¿Estás bien?» Eso tuvo que ser difícil. «Fue duro, pero fue hermoso», dijo ella, apoyándose en él. «No mentiré, dolió un poco, pero sobre todo, me sentí honrada de ayudar a traer a esa niña al mundo. ¿Tiene algún sentido?» «Perfecto sentido», dijo él, besándola en la frente. «Vas a ser como una tía para esa pequeña». Sarah no se fue. Ella y su hija, Emma, se quedaron, convirtiéndose en más que simples empleadas. Eran familia, del tipo que se elige. Emma aprendió a caminar en su cocina y los llamaba tía Elizabeth y tío James. Cuando Sarah finalmente se casó con un peón tranquilo, un buen hombre que las amaba a ambas, Elizabeth y James estuvieron a su lado en la boda. «Estamos construyendo algo especial aquí en el rancho», le dijo Elizabeth a James esa noche. «Un refugio para gente que ha sido juzgada y rechazada». «Tiene sentido», asintió James, considerando cómo empezamos ambos. Se corrió la voz de que los Cole eran gente justa, y pronto el rancho atrajo a trabajadores que necesitaban una segunda oportunidad. Todos los que llegaron encontraron un lugar en el rancho y ayudaron a que prosperara. Pero ese tipo de éxito siempre atrae moscas. En su 5.º año, Martha Henderson fundó su llamada Sociedad de Caridad, que era principalmente una forma de juzgar a sus vecinos. La primera orden del día de la sociedad fue una visita al rancho Cole para inspeccionar su carácter moral. Elizabeth se encontró con Martha y otras 4 mujeres en el porche y ciertamente no las invitó a tomar café. «Señora Cole», comenzó Martha con una sonrisa falsa, «tenemos algunas preocupaciones sobre su hogar». «¿Ah, sí?». La voz de Elizabeth era serena. «Hemos oído que mantiene a una madre soltera y a su hijo ilegítimo aquí. Eso da un mal ejemplo a la comunidad». «Sarah Mitchell trabaja como nuestra ama de llaves. Su trabajo se basa en su esfuerzo, no en con quién se casó.
Pero debe ver cómo se ve. Una mujer así, criando a un hijo del pecado. ¡Basta! La voz de Elizabeth cortó el aire. No usará ese tipo de lenguaje sobre Sarah o su pequeña en mis tierras. Sarah fue la agraviada. La verdadera vergüenza pertenece al hombre que la abandonó. Solo nos preocupa la influencia, insistió Martha. Hay que mantener unos estándares. Estándares como decir que una mujer no vale nada si no puede tener hijos, como juzgar a la gente por no encajar en una cajita ordenada. Conozco muy bien esos estándares, señora Henderson. Son los mismos que usaron para desecharme a mí hace 3 años. Las mujeres se miraron, incómodas. Todas conocen mi historia, dijo Elizabeth, su voz firme. Saben que mi primer marido me despidió como si fuera propiedad dañada porque soy estéril. Saben que vine aquí sin nada. Pero construí una vida con un hombre que me valora por quien soy. Eso es diferente, dijo Martha débilmente. Usted es respetable ahora. Soy la misma mujer que era hace 3 años. Lo único que cambió es que encontré a alguien que miró más allá del juicio. Sarah merece esa misma oportunidad. Y también cada persona aquí que ha sido rechazada. Este rancho es un lugar donde la gente es juzgada por su carácter, no por sus reglas. Si nuestro modo de vida les molesta, les sugiero que se vayan. Tenemos trabajo que hacer y no necesitamos su aprobación. Martha se enderezó. Todo el pueblo se enterará de esto. El pueblo puede pensar lo que quiera, dijo Elizabeth. Buenos días, señoras. Se dio la vuelta y cerró la puerta tras ella. Sus manos temblaban, pero había dicho en serio cada palabra. James la encontró un momento después. Oí gritos. Pensé que me mantendría al margen a menos que me necesitaras. Lo manejé. Lo vi. También vi que acabas de declararle la guerra a todas las entrometidas de socorro. Elizabeth soltó una risa temblorosa. Supongo que sí. ¿Te preocupa? Ni un poco. Solo estoy orgulloso de ti, Elizabeth. Eso requirió verdaderas agallas. Oh, solo soy una tonta. Martha no va a dejarlo pasar. Y lo hicieron. Se enfrentaron a los susurros y al juicio del pueblo. Su rancho se hizo conocido como un lugar para una segunda oportunidad. Elizabeth aprendió que la opinión de la sociedad ya no podía tocarla. Tenía a su marido, su hogar y la familia que habían elegido construir a su alrededor. Eso era más que suficiente. Los años pasaron, marcados por el ritmo de la vida del rancho. Enfrentaron sequías, enfermedades y cuatreros. A través de todo, Elizabeth y James se mantuvieron unidos, su amor y respeto creciendo más fuertes con cada tormenta que superaban. Fue en su 10º aniversario que James le dio un regalo que le hizo llorar. La llevó a su lugar favorito en la cresta, con vistas a todo lo que habían construido. Le dijeron a Elizabeth Cole que no valía nada. La devolvieron como si estuviera rota. Todo porque no podía tener hijos. Llegó al pueblo con solo $3 y mucha vergüenza. Pero un ranchero tranquilo, James, vio algo diferente en ella. Vio a una socia. Durante 10 años trabajaron codo con codo, construyendo algo desde cero. Luego, una tarde, sacó una escritura. Había ido y lo había hecho oficial, poniendo el nombre de ella junto al suyo. El rancho de la sociedad Cole. La mitad era suya por derecho, no solo por matrimonio. Fue entonces cuando supo que estaba verdaderamente en casa. Mirando desde su porche, podían ver toda la vida que habían creado. Había humo saliendo de la cabaña de Sarah, una joven a la que le habían dado un nuevo comienzo. El barracón estaba lleno de 6 buenos peones que habían encontrado su dignidad de nuevo. ¿Te arrepientes alguna vez?, preguntó Elizabeth en voz baja. Ni por un solo segundo, le dijo James abrazándola. El legado no se trata solo de los hijos que tienes. Se trata de la gente a la que ayudas. Eso es lo que realmente perdura. Y siguieron construyendo. Compraron otra porción de tierra e incluso comenzaron una pequeña escuela para todos los niños de la zona. Cuando el pánico de 1893 golpeó con fuerza, se aseguraron de que sus trabajadores estuvieran cuidados. Ese tipo de inversión en la gente devolvía más de lo que el dinero jamás podría. Todo su matrimonio se construyó sobre esa misma base sólida de respeto y honestidad. Para su 20º aniversario, organizaron una gran celebración para todos los que habían sido parte de su viaje.
James se levantó y alzó su copa. Hace 20 años, era un hombre que pensaba que estaba bien solo. Estaba equivocado. Mi esposa se arriesgó conmigo y mejoró toda mi vida. Elizabeth apretó su mano. Y estoy agradecida de que fuera un hombre que vio más allá de lo que la sociedad pensaba, a la persona que realmente era. Construimos un verdadero hogar aquí. En ese momento, viendo a sus amigos vitorear, la mujer rota que había bajado de ese tren se sintió completamente entera. Más tarde, sentados en el porche, él le preguntó, ¿algún remordimiento? Elizabeth lo pensó. Lamento el dolor por el que pasé, pero no puedo lamentar el camino que me trajo aquí. Esta vida que tenemos es mejor de lo que jamás podría haber imaginado, añadió. A veces me entristezco pensando en los hijos, pero no es arrepentimiento. Nuestra familia es simplemente diferente y es más que suficiente. Bien, dijo él en voz baja, porque tú siempre has sido más que suficiente para mí. Los hijos nunca fueron la razón por la que te quise. Nunca. Y esa era la pura verdad. A Elizabeth Cole la habían llamado rota, pero se negó a creerlo. Encontró a un buen hombre que vio su verdadero valor. Juntos, construyeron una vida y un lugar seguro para otras personas que habían sido rechazadas. Demostraron que la familia es algo que puedes elegir y que un legado se trata del bien que construyes en el mundo. Le habían dicho que no era suficiente, pero sentada allí, junto a su marido, supo que había encontrado todo lo que realmente importaba.